Señor comisario, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Señora ministra de Alimentación, de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente, un montón de cosas. Querida Cristina, familia Pascual, amigos todos. Para mí hoy es una satisfacción estar con ustedes en este acto de celebración del 10º aniversario de Ido Tomás Pascual. Tuve la suerte de conocer a don Tomás. Don Tomás no era un empresario, era una fuerza de la naturaleza. Si hay dos palabras que definen a nuestro querido amigo don Tomás, son entusiasmo y tenacidad. Entusiasmo pilar a raudales. Convivencia no fácil con tanto entusiasmo. Tenacidad, ¿para qué explicártelo? Y luego una enorme habilidad para hacerse amigo de todo el mundo, llegar a todas partes, sortear jefes de gabinete, secretarias y abrir las puertas del despacho. En cualquier momento del día, aquellas camisas un poquito llamativas, porque tú no lo llevabas de las riendas, aquellas corbatas, en francés se dice flamboyant, aquellos pañuelos y aquellas gafas, que no sé cómo le dejabas, porque yo algún día le decía, Tomás, ponte gafas de nuestra edad, y decía, yo no tengo la tuya, digo, pues bueno, pues para ti la perra gorda, pero conseguía lo que quería. Y a mí me metió en una de sus batallas, que fue la del yogur, pasteurizado después de la fermentación, o como se llame, que no fue batalla menor. Y Arato, no te rías, porque tú, Pedro, la conoces de primera mano. Y yo, por tanto, hoy, acordándome de don Tomás y teniendo la ocasión de hablar en este foro de su instituto, de su legado, quería hablar hoy de tres cosas. Quería hablar de la política climática de la Unión Europea y cuáles son nuestros objetivos internacionales después de París. Segundo, ¿qué ha hecho la Comisión Europea durante los últimos años para alcanzar estos objetivos? Y, finalmente, hablar sobre la importancia de fomentar la economía circular para lograr un crecimiento económico que preserve nuestro medio ambiente. Solo tres cosas, pero dan para 100 años, porque la lucha contra el cambio climático va a ser una de las constantes de las próximas generaciones si queremos sostener nuestro planeta. Y debo decir con satisfacción, porque los europeos muchas veces nos rasgamos las vestiduras creyendo que el proyecto europeo es un proyecto menor, que tiene problemas, pero creemos que en materia de cambio climático, Europa, en la Unión Europea, está en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, en el plano internacional y en el plano doméstico. Ya en el 2011 adoptamos una hoja de ruta para promover la transición hacia una economía competitiva baja en carbono y establecimos que teníamos que reducir nuestras emisiones al menos en un 80% en 2050 comparado con los niveles de 1990. En 2011 ni se hablaba de París, ni del Acuerdo de París, veníamos del fracaso de Copenhague. La Unión Europea fija un objetivo muy ambicioso de reducir el 80%. ¿Y qué hace la Unión Europea? Fija unos objetivos intermedios en el marco del Protocolo de Kioto. 20% reducción de emisiones, 20% de eficacia energética, 20% de renovables. Debo decir que en el Protocolo de Kioto, cuando se firma, lo firma la Unión Europea, lo firma Rusia, lo firma Japón, lo firma Estados Unidos. Pero Estados Unidos, en la cumbre de Marrakech, se desvinculó del Protocolo de Kioto. Y después de ellos, Rusia, Canadá, Japón, se fueron. Y nos quedamos los europeos como los adalides de la lucha contra el cambio climático, con objetivos vinculantes que hemos cumplido. Porque hoy puedo decir, como decía, podría decir algo sobre, puedo decir y digo, que la Unión Europea está cumpliendo a rajatabla a lo que se comprometió en Kioto. Pero es más, no nos quedamos en Kioto, que lo hemos cumplido, porque hay un dato que es para mí el fundamental. Nuestras emisiones desde 1990 han disminuido un 22%, pero nuestro Producto Interior Bruto ha crecido un 50%. Luego hemos desvinculado reducción de emisiones y crecimiento económico. Hemos roto esa afirmación de que si reduces emisiones generas paro y no creas empleo, porque el crecimiento en economía verde es el sector de futuro. Y donde la crisis financiera después de 2008, los sectores que crecieron en la Unión Europea fueron los sectores vinculados a la economía verde. Por tanto,
22% de reducción de emisiones 1990-2015, 50% de incremento del PIB. Y queremos seguir por esta senda. Por eso el Consejo Europeo de octubre de 2014 adoptó los objetivos a 2030 más ambiciosos. Reducción de gases de efecto invernadero un 40% respecto a 1990, eficiencia energética al menos un 27%, debo decir que yo he propuesto un objetivo más alto de al menos un 30%, y aumentar la participación de las renovables en un 27%. Cerramos el Acuerdo de París, donde la Unión Europea fue fundamental. En Copenhague éramos excéntricos respecto al eje Estados Unidos-China, no estábamos en la película. En París logramos montar la ambición de la gran coalición, con mucha imaginación, con mucho esfuerzo, con mucho viaje, sumando los países ACP, las islas del Pacífico, los países latinoamericanos, pero es que en Naciones Unidas se vota por unanimidad. Y el voto de las Islas Marshall vale lo mismo que el voto de los Estados Unidos. Y si tienes 79 países ACP, 17 islas del Pacífico y 22 países latinoamericanos y los pones encima de la mesa, apareces con 110 de los 196. Y te tienen que empezar a escuchar. Y nosotros apostamos por la ambición. Queríamos un acuerdo vinculante, un acuerdo dinámico, un acuerdo que fuera para todo el siglo, y lo conseguimos. Y el efecto de París es que 195 países se comprometen a mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. Fue una negociación durísima y fue una negociación en la que siempre se combina audacia, mucho trabajo y un factor suerte, porque sin un factor suerte las cosas tampoco salen. Pero salió bien. ¿Pero qué ha pasado en París? París no es un acuerdo de 2 grados. París es que se toma el acuerdo de impulsar la transición global hacia un sistema energético limpio y sostenible, y tenemos que descarbonizar nuestra economía, pero generando empleo, inversión, con soluciones innovadoras. Eso es lo que dice París. 2 grados no son 2 grados. 2 grados es producir toda tu energía con energías limpias. 2 grados es apostar por la eficiencia energética. 2 grados es apostar por las renovables. 2 grados es dejar de utilizar carbón. 2 grados es dejar de utilizar combustibles fósiles. Por supuesto, las transiciones hay que hacerlas progresivamente y valorando los impactos económicos y sociales. Pero eso es lo que quiere decir París. Yo me acuerdo, cuando salí de negociar el acuerdo mientras la gente aplaudía como locos, y yo di la mayor rueda de prensa que he dado en mi vida, con más de 160 cadenas de televisión, una a una, cuando terminé ya de vender el producto, que es lo que hay que hacer cuando se hace una cosa bien, porque en política hay que hacer las cosas bien y saberlas vender, dije, ahora empieza lo difícil. Ahora hay que poner en marcha la legislación en la Unión Europea para poder tener estos objetivos. Y eso es lo que ha hecho la Comisión Europea. Nosotros empezamos poniendo en primer lugar una estrategia de unión energética y política climática integral, la lanzamos en febrero, con un paquete de interconexiones. Después pusimos en marcha la reforma de los mercados de carbono, de los derechos de emisión de la Unión Europea, buscando que haya señales que inciten a innovar y a reducir las emisiones en las industrias más intensivas en el uso de la energía, pero a su vez que tenga en cuenta nuestra competitividad y evite deslocalización industrial, y que tengamos elementos para fomentar la innovación en tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono. Publicamos una comunicación sobre calefacción y refrigeración de los sectores que más consumen energía y presentamos un paquete muy ambicioso de seguridad de abastecimiento de gas, un paquete que alguna ONG ha criticado. Y yo quisiera dedicarle un poco a este tema. Es decir, es evidente que pasar de energías fósiles a energías renovables requiere energías puentes, porque hay que tener backup, capacidad para la intermitencia, la variabilidad y la imprevisibilidad de las renovables. Y la energía más limpia dentro de las fósiles es el gas. Pero en el gas la Unión Europea tiene un problema, la fortísima dependencia en seguridad energética de los abastecimientos de Rusia y de una compañía que se llama Gazprom. Por lo tanto, había que poner en marcha una legislación para garantizar el abastecimiento de esa energía puente, diversificar las fuentes, hacer nuevos gasoductos, entre ellos el MidCat, a través de los Pirineos, que es un gasoducto pendiente, y la conexión por el eje francés para la red central europea. Pusimos en marcha una legislación en julio de 2016, la que más me ha costado, para reducir las emisiones en los sectores no cubiertos por los derechos de emisión. En la terminología cursi que utilizamos los que nos dedicamos al medio ambiente, se le llama los sectores difusos, que no entiende nadie.
Sectores difusos, si hago un examen a los que están aquí, pues probablemente pasará lo mismo que si lo hago a los 28 comisarios. La experiencia puede ser muy negativa. No se lo quiero hacer, Isabel, a los miembros de tu equipo, porque puede alguno, como Cabanas, que no los conozca los que son los sectores difusos. Pero los sectores difusos, para el resto del público en general, son 4. Son la agricultura, que Cabanas ese se lo sabe, son los edificios, por supuesto, son el transporte y son los residuos. 4 sectores no menores. ¿Qué tiene cada país objetivos vinculantes? Yo me tuve que recorrer los 28 países de la Unión Europea para establecer los objetivos vinculantes a cada uno de ellos. Tarea que no se la recomiendo a nadie en este mundo, porque yo nunca he podido comprobar más doble lenguaje de ministros que cuando se televisan los debates en Bruselas, en el Consejo, hacen gala de una enorme ambición y cuando negocias bilateralmente su objetivo nacional son unos reduccionistas natos. Recuerdo que en el Consejo, después del Acuerdo de París, hubo 4 países que dijeron 40% eso no es nada, vayamos más lejos. Digo, vale, ¿cuánto? Los países los puedo decir porque te los tengo grabados en el corazón. Empezó Luxemburgo, muy valiente. Siguió Austria, manda narices. Le siguió Alemania, finalmente Francia. Pero cuando fui a cada uno de ellos a decirle, oye, yo tengo un margen entre 0 y 40 de reducir emisiones. Como tú eres ambicioso, te toca 40. A mí 40, ni de broma. Yo 35 como mucho. A mí 28 o 12. Pero al final hicimos la cuadratura del círculo y España tiene un esfuerzo importante. María, lo siento por ti, secretaria de Estado, tienes un 27% de reducción de emisiones, según pone aquí, y será verdad. Por lo tanto, en sectores difusos, tarea que no va a ser fácil. Por lo tanto, la Unión Europea, primero, negocia París. Segundo, pone en marcha toda la legislación necesaria, mercados de carbono, reducción de emisiones en los llamados sectores difusos y también en lo que se llama LULUCF en inglés, que se llama cambio de utilización del suelo y silvicultura, como diría Federico Trillo, manda. Y no contentos con haber negociado esto, nos fuimos a negociar emisiones aéreas internacionales en la Organización de Aviación Civil, logrando una medida global de reducción de emisiones en aviación civil y luego, como no teníamos mucho más que hacer, me fui a Ruanda, a Kigali, a conseguir la reducción progresiva de los hidrofluorocarbonos. Porque decir que el Protocolo de Montreal probablemente sea el mayor ejercicio que ha hecho la humanidad de una acción colectiva efectiva para recuperar la capa de ozono. Y ha salido bien, porque se está recuperando. Pero nos faltaban, aquí cuando eliminas un gas, se descubre otro que a veces es más tóxico y los hidrofluorocarbonos pues han sido más tóxicos que otros gases fluorados que teníamos en su momento para esa refrigeración, pero por lo menos vamos adelante. Lo último que hemos puesto en marcha, terminamos las medidas medioambientales, ha sido el paquete de energía limpia para todos los europeos, porque si uno quiere renovables necesita un mercado energético apto para las renovables. El que tenemos no lo es. Por tanto, hay que rediseñar el mercado eléctrico, hay que rediseñar las directivas renovables, la eficiencia energética, las directivas de gobernanza y las directivas de seguridad de suministro en caso de crisis de abastecimiento de la electricidad. Además, hay que meter en marcha nuevas perspectivas de diseño ecológico y estrategias de movilidad conectada y automatizada. El paquete que hemos hecho, la Comisión tiene un sistema de movilización bastante sofisticado, que es también el mismo que se utiliza luego para el semestre europeo, perspectivas financieras, para todos los temas. Cuando analizamos el impacto de este paquete, este es un paquete que es capaz de movilizar inversiones de 177.000 millones de euros al año de aquí, del 2021 al 2030, que puede suponer un incremento del PIB comunitario del 1% y que puede generar 900.000 empleos. En España el impacto de este paquete son 100.000 puestos de trabajo adicionales y incrementar el PIB en 12.000 millones de euros. Por tanto, es un paquete complicado, que ya está en el Parlamento, que ya han nombrado los parlamentos los ponentes. Los españoles tenemos la suerte de que José Blanco es el ponente de renovables, por lo tanto tenemos un ponente español en una de las propuestas legislativas más importantes. Por supuesto, el paquete, y Cristina lo sabe, incluye medidas para acelerar la innovación en materia de energías limpias y para renovar los edificios en la Unión Europea. Tiene un componente muy fuerte de bioenergía, de manera que tengamos elementos de sostenibilidad mucho más potentes, y en materia de biocombustibles, en el cual tenemos una filosofía muy clara
de eliminar progresivamente los biocombustibles convencionales basados en cultivo y promover los biocombustibles avanzados de manera mucho más intensa. No va a ser fácil y va a hacer verdaderos esfuerzos. En los 2 años y medio que me quedan de mandato, porque yo soy de los comisarios que puedo decir y digo que ya tengo el 90% de la legislación que me comprometí en los 2 primeros años, me queda un pequeño fleco que comentaré. En los próximos 2 años, la tarea que me corresponde es seguir implementando el Acuerdo de París, las reglas para conseguir que dinámicamente podamos cada 5 años elevar el nivel de ambición y tengamos unas reglas de contabilidad, de transparencia, de comparación de los esfuerzos de los 196 países donde vamos en relación a 1 grado. Tendré que conseguir que el Parlamento y el Consejo aprueben las propuestas que la Comisión ha puesto encima de la mesa, que se ha vuelto muy complicado porque el escenario político en el Parlamento Europeo tiene una enorme complejidad en este momento y es un Parlamento que tiene plena capacidad legislativa y tienen sus parlamentarios muchísima autonomía. Es muy distinto a los parlamentos nacionales, donde la disciplina de grupo es muy potente. El Parlamento Europeo, el diputado tiene mucha capacidad individual, tanto la acción para conseguir un consenso requiere trabajar sobre grandes parámetros y grandes números de parlamentarios. Y luego, finalmente, me queda una patata caliente, que son la estrategia de bajas emisiones en el transporte, con nuevos límites de emisiones de CO2 en vehículos ligeros y camionetas y luego en vehículos pesados. Este es uno de los temas más complicados, porque cada vez que la industria del automóvil es sujeta a nuevas restricciones, pues el debate político se puede imaginar fácilmente cuando los major players son Francia, Italia y Alemania, y nadie quiere objetivos más ambiciosos porque el riesgo de pérdida de competitividad con otros países es importante, pero a su vez, cuando se ponen objetivos ambiciosos, se desarrollan tecnologías. Y Europa, si va a competir en el mundo, va a ser por tecnologías, no va a ser por el precio de la mano de obra. Tenemos que conseguir energía más barata, más tecnología, más innovación, que es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, he puesto de los 3 puntos 2, pero no se librarán ustedes del tercero. Primero, cambio climático. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Tercero, economía circular. La importancia de avanzar a la economía circular. ¿Por qué? Porque la economía circular es la agenda para un cambio de paradigma económico y es la respuesta de la Unión Europea para salir de la crisis, creando empleo con una apuesta decidida por el desarrollo sostenible. Si hablamos de mejor consumo de energía, de menores niveles de emisiones de dióxido de carbono, pues vemos las sinergias que hay entre los objetivos de la Unión Europea en materia de cambio climático y energía. Queremos más eficiencia energética, queremos menos emisiones y para esto la economía circular, una utilización eficiente de los recursos, una recuperación de los mismos en todas las fases del proceso de producción es absolutamente fundamental. Pero el mensaje que yo quería dar hoy es que incrementar la sostenibilidad del modelo económico europeo no solo va en interés de la sociedad y del medio ambiente, sino que tiene un fuerte sentido empresarial. Porque se producen fuertes ahorros de energía, se generan puestos de trabajo a nivel local y nuevas oportunidades de integración social y, sobre todo, está muy relacionada la economía circular con las prioridades de la Unión Europea sobre inversiones, crecimiento de empleo, agenda social e innovación industrial. Cuando se analiza lo que puede suponer el cambio a nivel de la Unión Europea de un modelo de producción lineal a un modelo circular, hablamos de un aumento de la productividad de recursos próximo al 30%, porcentaje que no es baladí, que se pueden crear con este cambio de paradigma en este ámbito 2 millones de puestos de trabajo de aquí al 2030, que el ahorro neto de la prevención de generación de residuos y su reutilización, el ecodiseño y otras medidas similares puede suponer un ahorro neto de 600.000 millones de euros y hasta un incremento de un 8% del volumen de negocio de las empresas de la Unión Europea. Positivo en términos empresariales, pero más positivo todavía en reducción de emisiones totales de gases de efecto invernadero, porque hablamos de reducciones que pueden oscilar entre una reducción entre el 2 y 4%. Cuando venimos de un objetivo de reducción de emisiones del 20, hoy la Unión Europea está en el 22, vamos hacia 1,40, si solamente por el hecho de la economía circular añadimos un 4%, estamos hablando de la importancia que puede tener desde el punto de vista de las políticas climáticas. ¿Qué está haciendo la Comisión? Pues, en primer lugar, está poniendo en marcha instrumentos
de financiación. Ha puesto en marcha una plataforma que reúne a la Comisión, el Banco Europeo de Inversiones y a los participantes de los mercados financieros y a las empresas, con una estructura de 3 pilares: un pilar de coordinación y sensibilización para compartir buenas prácticas entre promotores de proyectos, un pilar de asesoría y un pilar de financiación. En segundo lugar, el programa de trabajo Horizonte 2020 para 2016-2017 ya tenía una iniciativa que era la Industria 2020 en la economía circular, con más de 650 millones de euros para proyectos innovadores de demostración. Y Horizonte 2020 seguirá apostando por la economía circular del futuro. Yo estoy seguro que la buena relación entre Cristina Garmendia y el comisario Moedas pues va a dar muchos frutos en este ámbito. Y por último tenemos el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. Esta comisión, el presidente Juncker, al inicio de su mandato, pusimos en marcha un mecanismo en el que poca gente creía. Es decir, a base de recursos del presupuesto europeo, de recursos del BEI, para hacer mecanismos de risking, de eliminación de riesgo, pretendíamos movilizar 315.000 millones de euros en 3 años. La gente era muy escéptica. El primer año hemos movilizado inversiones adicionales por 168.000 millones de euros, muchas en el sector de la energía, clima y políticas vinculadas a este tema. El éxito del programa, como dicen por ahí, el éxito ha superado a las previsiones de la propia empresa y nos ha llevado a pasar de los 315.000 millones de euros a 500.000 millones en 2020 y subir a 630.000 millones a partir del 2020, por lo cual es un programa que siempre se podrá utilizar. Hemos presentado, y lo dirá la ministra, que el paquete de economía circular, que tenía propuestas legislativas sobre residuos, con el objetivo a largo plazo de reducir depósitos en vertederos y aumentar el reciclado y la reutilización. Teníamos un plan de acción con 54 acciones concretas que inciden en toda la vida de los productos y 4 propuestas de revisión de las directivas de residuos. Pero yo permítanme que, por mi vieja afición a la agricultura, hable de las 5 prioridades que tenía la Comisión como áreas prioritarias. Me remita a los residuos alimentarios, que tienen su importancia. En septiembre de 2015, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, la Asamblea de Naciones Unidas adoptó el objetivo, es un objetivo que es curioso, reducir a la mitad los residuos de alimentos por habitante a nivel de consumidores y minoristas y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro. Es un objetivo que pactamos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con otros grandes objetivos de eliminación de la pobreza, actuación en muchos ámbitos. Pero este es uno de los fundamentales. La Unión Europea se ha comprometido a alcanzar este objetivo, pero uno de los problemas que nos hemos encontrado es que no tenemos una metodología común en la Unión Europea para calcular cuáles son, evaluar los residuos alimentarios. Yo, cuando era ministro, me daba a mi gabinete unas cifras y unos días pues eran unos millones de toneladas, otros días eran otros. Cuando llegué a la Unión Europea me dieron que eran como 100 millones de toneladas. Cada uno da las que quiere, porque no tenemos una metodología. Y lo primero, para trabajar sobre estos temas, primero hay que evaluar y luego hay que decidir. Por lo tanto, hemos puesto en marcha esta metodología común para evaluar los residuos alimentarios y definir los indicadores pertinentes. En segundo lugar, tenemos que aclarar la legislación de la Unión Europea en materia de residuos, alimentos y piensos. Es muy compleja la donación de alimentos desde el punto de vista de la responsabilidad que el que asume una donación de alimentos y la reutilización de alimentos y subproductos de la cadena alimentaria, también en la producción de piensos. Por lo tanto, tenemos que clarificar este panorama para definirlo. Y luego, y esto no debería hablar de ello, pero ha sido el comisario Vela, no he sido yo, tenemos que examinar formas para mejorar el uso y la indicación de la fecha de caducidad de los productos por los agentes de la cadena alimentaria y su comprensión por parte de los consumidores, en particular la relativa al consumo preferente. Por lo tanto, la Comisión va a clarificar qué es consumo preferente, cuál es el grado de seguridad de un alimento y en qué condiciones alimentos que han pasado su fecha de consumo preferente pueden ser reutilizados, donados, facilitados o utilizados para hacer otro tipo de actividades. Hemos hecho muchos progresos. Hemos creado la plataforma en la Unión Europea sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. Ya estamos trabajando en ella. Se reunió por primera vez el 29 de noviembre de 2016 para elaborar esta metodología y se van a elaborar directrices
en la Unión Europea para facilitar la donación de alimentos que permitan una interpretación más coherente por parte de las autoridades reguladoras de los Estados miembros de las normas aplicables a la redistribución de alimentos, abordando los obstáculos legislativos y operativos para donantes y receptores y garantizar una redistribución segura de los excedentes alimentarios de la Unión Europea. Las directrices se publicarán en 2017. Hemos presentado un informe sobre los resultados y avances de las principales iniciativas. Entre ellas hemos puesto en marcha el Plan de Trabajo para el Ecodiseño 2016-2019. El ecodiseño, que es una política que algunas veces ha sido cuestionada fundamentalmente por la prensa británica, es una política que los electrodomésticos inteligentes que estamos poniendo en marcha en el mercado ahorran a cada hogar europeo una media de 500 euros al año en sus facturas energéticas. Es decir, cafeteras que se apagan, lavadoras, neveras, aspiradoras, cuando están concebidas inteligentemente, pues ahorran. Ahora hemos dado una segunda fase en el ecodiseño. Queremos incorporar la economía circular, es decir, diseño que permita la reparabilidad, la recuperación de materiales y, por lo tanto, no analizar solamente el ecodiseño desde la perspectiva de eficiencia energética, sino también desde el punto de vista de economía circular, que los aparatos sean susceptibles de vidas más largas, más garantías para los consumidores, reparabilidad y aprovechamiento de sus elementos al final de su vida útil. Hemos puesto en marcha una comunicación de los residuos a la energía para ver cómo centramos la recuperación de energía valorizando los desechos y vamos a poner en marcha en 2017 una estrategia de plásticos absolutamente necesaria para evaluar el ciclo de producción de plástico, reducir su presencia en el medio ambiente y limitar nuestra dependencia de materias fósiles. Vamos a trabajar en la interfaz entre productos, sustancias, productos químicos y la legislación en materia de desechos que presentaremos en 2017 para reducir la presencia de materiales nocivos en los productos reciclados y hacer un seguimiento de las sustancias peligrosas. Y finalmente vamos a medir el progreso realizado en la transición hacia una economía circular cada uno de los Estados miembros, porque hasta el momento estamos poniendo en marcha iniciativas, pero no tenemos mecanismos de seguimiento de cuál es el grado de implementación de las políticas en los Estados miembros. Pondremos en marcha un mecanismo que permita la comparabilidad. Y vamos a presentar una propuesta legislativa de requisitos mínimos para la utilización del agua. Por último, debo decir que para exponer los resultados alcanzados hasta ahora y ver lo que haremos en el futuro, la Comisión Europea, junto con el Comité Económico y Social, van a organizar una gran conferencia sobre economía circular los días 9 y 10 de marzo de este año, y en esa ocasión se anunciará la creación de la Plataforma Europea de Partes Interesadas en la Economía Circular. Por lo tanto, quiero terminar señalando que la Unión Europea tiene un enorme desafío: ser líder en la transición hacia una economía descarbonizada, ser líder en la implantación de una economía circular y haciéndolo generando inversión, generando innovación y creando empleo. Es absolutamente posible y con la participación de ciudadanos, municipios, comunidades autónomas, Gobierno de la Nación, estoy seguro que España lo podrá hacer y el resto de la Unión Europea. Muchas gracias.